Y vamos a la palabra de Dios y vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Estamos, y dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo he titulado esta predicación con el título de Una sola vez. Mirando este versículo en varias versiones, siempre que vamos a predicar, miramos varias versiones. Si yo voy a leer en otras dos versiones este versículo y voy a encontrar que algo que no cambia es la misma palabra, una sola vez. Y dice otra versión, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Y Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Señor, yo te doy gracias, oh Dios, y gracias por este énfasis en lo que tú has dado a esta palabra, que es una sola vez. Padre, no hay otro sacrificio, Señor, no hay algo diferente que podamos hacer, sino ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de morir por mí y por mis pecados, para darme vida y vida eterna. Y ese Cristo que un día vino a morir, vendrá otra vez, pero ya no a morir, sino a buscar a todos aquellos que esperamos su venida. Yo te pido que esta palabra quede como un sello en el corazón de cada uno, así como un sello en mi corazón, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y eso es el enfoque en que quiero darle a esto, que Cristo se ofreció una sola vez. Y quiero como dar un recuento, ¿no?, de cómo es la historia, porque dice que Cristo se ofreció una sola vez. Cuando Jesús no había venido en el Antiguo Testamento, para los que de pronto no han leído en el Antiguo Testamento, cómo los hombres podían acercarse a Dios. Dios desde un principio estableció que los hombres se podían acercar a Él a través de un sacrificio, de que debía ser sacrificado un animal, que debía ser derramada una sangre para así poderse acercar a Dios. Y en Levítico capítulo 4, voy a leer Levítico capítulo 4, yo no voy a entrar en el tema de los holocaustos ni nada porque es bastante largo, pero sí quiero explicar como para poder entender por qué es una sola vez. En Levítico capítulo 4, versículo, dice la palabra de Dios. Y leo un poco la palabra y yo les cuento el contexto para no extenderme mucho. Dice la palabra en el versículo 1, ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hicieren alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Voy a dejar ahí porque voy a explicar un poco cómo era el contexto y por qué ahora decimos que una sola vez. Antes de que Cristo viniera a morir por nosotros, los hombres cuando pecaban iban donde el sacerdote con un animal
Y ese animal debía ser sacrificado y con esa sangre se expiaba el pecado, o sea, se cubría el pecado. Yo me imagino, ¿se pueden imaginar si Jesús no viene una sola vez? Yo creo que ya no existirían ni carneros, ni cabros, ni qué otro animal, ni corderos, ni nada para sacrificar el pecado, ¿cierto? Por eso la Biblia dice en Hebreos, porque Él se ofreció una sola vez. Él vino a hacer eso. Eso es tan grande. Se puede imaginar, en el Antiguo Testamento vemos cómo los hombres podían expiar su pecado a través de los animales que iban y se sacrificaban. Pero yo me imagino cuántas veces cuántas veces tendría que ir y sacrificar un animal para que sus pecados se cubrieran. Pero Jesús vino a eso, a que ya no haya más sacrificio. Él es el sacrificio. Él vino a morir. Él derramó su sangre. La Biblia y los estudios dicen que Jesús no le quedó ni una gota de sangre en su cuerpo. Él la derramó toda. Y la derramó toda y una sola vez para perdonar nuestros pecados. Y ese es el sacrificio más grande. Eso es lo máximo. Pero sabe una cosa, ya Él lo hizo una sola vez, como dice en Hebreos capítulo 8. Cristo fue ofrecido una sola vez. Pero sabe una cosa, que ya Él no va a venir a sacrificarse, a morir por los pecados de nadie. Porque si ahora no lo recibimos y si ahora no lo aceptamos y nos cubrimos con esa sangre, ya no hay más nada que hacer. Él lo hizo una sola vez. Él dice que ahora Él vendrá, pero ya no vendrá por segunda vez y ya aparecerá para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Los que hemos sido redimidos por su sangre. Y sabe que esta es una de las más grandes, si no es tal vez la más grande y hermosa promesa que hay en la palabra de Dios. Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y murió en una cruz para redimirme. Esa es la parte de Él, ¿cierto? Ya Él lo hizo todo. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte en este tiempo? Mi parte es sencillamente no menospreciar esa sangre preciosa de Cristo de Dios. Y voy a hacer un recuento de qué fue lo que pasó. Yo sé que todos se saben la historia, pero entrar en este contexto yo quiero introducir en la historia del hombre, ¿no? Y la historia del hombre empezó en Génesis 1, cuando Dios, yo sé que todos sabemos esto, pero es necesario a veces recordarlo. La historia cuando Dios hizo al hombre. ¿Y Dios hizo al hombre para qué? Para tener relación con Él, para que le adorara, para que tuviera cara a cara. Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, dice la palabra que Dios hablaba con él, que Dios tenía una relación con él. Pero ¿qué sucedió? Y vamos a mirar para leer un poco el contexto. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice la palabra? Varón y hembra los creó. Está clarísimo, eso fue lo que Dios hizo, eso fue lo que Dios creó. Creó varón y hembra. Pero resulta que Dios le dijo al hombre, mira, tú puedes aquí señorear sobre todo lo que está en el huerto del Edén. Y dice la palabra que el hombre señoreaba o tenía dominio, o tenía autoridad sobre todos los animales, sobre los peces, sobre todas las cosas. Pero un día el hombre, cuando Dios lo puso en el Edén, Dios le dijo al hombre, mira, ¿sabes qué? Tú aquí señoreas sobre todo, tú aquí haces todo, pero aquí voy a poner este árbol. Y tú no podrás comer de él. Era solamente lo que el hombre tenía que hacer. De todo podrás comer. Tenía el fruto de toda la tierra. Tenía todos los animales. Los animales Dios los creó para comer.
Yo no puedo creer otra cosa. O sea, me gusta la carne y todo porque Dios creó los animales. Dios le dijo, mata y come. O sea, los animales son para comer. ¿Sí entiende? Hoy el hombre ha distorsionado un poco de cosas con respecto a los animales y yo no quiero decir con eso que no me gustan los animales, pero Dios le dijo al hombre, mata y come. ¿Y qué tenía que matar? Los animales. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 16, dice que Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque de cierto el día que lo comieres morirás. Todo estaba bien. Ellos señoreaban, Adán y Eva señoreaban sobre todas las cosas, podían comer, pero Dios le había dado una orden, y es que de este árbol no puedes comer, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y voy a hablar de una muerte, no es la muerte física, es la muerte espiritual. ¿Y sabe qué es la muerte espiritual? Estar separado de Dios, eso es la muerte espiritual, estar separados de Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nosotros estamos separados de Dios. Ese es el cuento, y Dios ha hablado, yo no sé, esta semana y todos estos días, Dios ha hablado de algo muy sencillo y muy, ¿cómo le digo? Muy grande, y es acerca de la obediencia a Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y que Dios quiere una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia apercibida, una iglesia que ya debemos estar en otro nivel espiritual. Y yo no solamente, sino todos debemos estar. Un nivel de obediencia a Dios y su palabra, un nivel de sujeción a Dios y a su palabra. Porque Dios viene por segunda vez, el Señor Jesús viene por segunda vez y ya no hay sacrificio que valga, ya no hay nada que hacer. Cuando Él venga, Él viene por una iglesia que lo está esperando. Y ahí seguimos con la historia de Adán y Eva, que el versículo 16. ¿Y qué pasó entonces en Génesis 3, versículo 6? Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar su sabiduría, y tomó de su fruto. Y dice que, yo no voy a entrar porque esto es largo y yo creo que todos sabemos la historia, ¿no? La tentación, llegó la tentación y no, pero mira, ¿sabe una cosa? El pecado es agradable. Porque es que el pecado no es desagradable, el pecado es agradable. Y el pecado entra por los ojos muchas veces, por la codicia. Ella vio, la serpiente le dijo, mira, que eso es rico, es bueno, es tal. Y ella lo miró. Guardemos nuestros ojos. Y lo codició. ¿Y qué hizo? Lo tomó. Comió ella y comió y le dio a Adán. Aquí la culpa no fue de Eva como la gente le trata de echar la culpa a las mujeres. Él podía decir que no, que él no iba a comer, ¿cierto? Nadie puede echarle la culpa a otro de su pecado. Con eso Dios nos está diciendo, mira, tú no le puedes echar la culpa a nadie de tu pecado. Tú no puedes decir, ay, sí, es que yo quiero ser santo, pero es que mi hijo no me deja, o es que mi esposa no me deja, o mi esposo no me deja. No, mire, no se justifica nadie delante de Dios cuando le echa la culpa a otro. Adán podía decir, no, Eva, come tú, pero yo quiero obedecer a Dios. Pero él también comió, ¿cierto? Que la culpa no es de Eva, la culpa también es de Adán. Bien podía decir Adán que nadie se puede justificar delante de Dios. Ah, pero es que lo que el marido que me diste o la esposa que me diste no me deja, no, nada. Delante de Dios no tenemos excusas delante de Dios para no obedecer a su palabra. Así de sencillo. ¿Y qué pasó? El pecado de verdad hizo separación entre Adán y Eva. Y para no
como alargar la historia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice la palabra más adelante que Dios los sacó del huerto del Edén y quedaron separados de Dios. Pero como Dios es Dios bueno, misericordioso, Él dijo, no, yo no quiero que el hombre todo siempre esté separado. Yo voy a enviar un puente, voy a enviar a alguien que pueda derramar su sangre una sola vez para perdón de pecados. Es tan grande y tan hermoso, y yo creo el sacrificio de Cristo Jesús de morir en la cruz por mis pecados. Es el amor de Dios. Dice que es tan grande el amor de Dios que dio a su único Hijo para que muriera y viniera a este mundo por nuestros pecados, a morir para darnos vida eterna. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la palabra de Dios. Romanos, ¿estamos allí? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Y yo le voy a decir, no es muerte solo física. Porque en el mundo hay miles de muertos vivientes, podríamos llamarlos. ¿Y sabes cuál es la muerte? La muerte más terrible del hombre es estar separado de Dios. Y el pecado produce separación de Dios. Y dice, como empezamos con el versículo, todos tenemos que dar cuenta a Dios. Yo no sé, o sea, yo pienso, si yo me tengo que presentar a un juicio un día, no sé, eso nadie sabe cuándo. ¿Por qué no nos preparamos para ese juicio? Porque todos, ya sea que el Señor venga o no venga, todos un día tenemos que irnos a presentar delante, porque todos vamos a morir. Como decía la canción, nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno en el mundo. Todo está establecido que los hombres mueran y después el juicio. Entonces tenemos que ver cómo andamos hoy, cómo es nuestra vida, cómo estamos obedeciendo a Dios y a su palabra. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. No hay otro medio, no hay otro puente. El mundo está equivocado, de verdad, pensando que es que si se muere, entonces yo le rezo y le digo el rezo tanto. Mira, el pasaje se compra antes de abordar el avión. Eso después de abordar, usted no puede entrar al avión si primero no lleva el tiquete. Ni aún en los buses. En todos lados hay que comprar primero el tiquete. Entonces eso, y nadie puede comprarle el tiquete por otro. Eso no es verdad, que si se murió, entonces es el engaño más grande del mundo, de la humanidad, eso, creer que la persona se muere y yo aquí me dedico a rezarle y a eso para ver si no. Lo que fue aquí. Cada quien es responsable delante de Dios. Después, nadie puede hacer nada por otro. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sabe una cosa? Yo quiero con dejar este mensaje, y es que nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Ya sea
porque o nos morimos o ya sea porque Cristo viene. Es que a nosotros eso no nos debe como preocupar de a mucho, si es que Cristo viene mañana o no viene o no, no, pues Él sí viene. Pero ¿cuándo? Nadie lo sabe, pero sí nosotros debemos llevar una vida que agrade a Dios en todo. Ese es como el principal objetivo de este mensaje, que podamos llevar una vida que agrade a Dios. Porque ya Él vino, pagó por nosotros, ya pagó un precio, pero Él va a venir para llevar a los que le esperan. Yo estaba hoy pensando en algo, ¿no? El mundo está siendo engañado. No me voy a meter, pero me voy a meter aquí. Yo veía Qatar, ¿verdad? Estaba mirando allí un resumen de Qatar que decía que Qatar era uno de los 4 países más ricos del mundo, ¿cierto? Y hoy hay un discurso de los gobernantes de algunas naciones de ser como, entre comillas, el Mesías del mundo, porque según muchos allá en Egipto están reunidos los países más ricos del mundo y esto, para ver cómo detienen el calentamiento global. ¿Ustedes han oído eso de qué? ¿Cierto? El discurso de algunos gobernantes hablando del calentamiento global. Pues yo les voy a decir algo, eso no lo van a detener los gobernantes de esta nación. Eso es un engaño. Y yo creo que ¿cómo un cristiano puede estar pensando que alguien y que reunidos y que esos van a detener el calentamiento global? Si aquí en Isaías 30:26 dice que el sol calentará 7 veces más. ¿Ustedes creen que habrá algún gobernante que pueda decir, aparecer como el Mesías, entre comillas, del calentamiento global? No, no nos dejemos engañar. Esto está escrito y esto está sucediendo y esto va a suceder. Los días cada día son más cortos. La tierra cada día es más caliente. ¿Cómo vamos a creer ese discurso o sea, quién va a detener lo que ya Dios estableció? No existe, eso no va a suceder. Nosotros debemos estar apercibidos en este tiempo, porque dice la palabra que aún los escogidos serán engañados, creyendo como tanto discurso. Pero la Biblia dice una cosa diferente. Nadie va a detener el calentamiento global, nadie va a detener lo que ya está escrito en la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso dice la palabra de Dios. ¿Habrá alguien que podrá detener el calentamiento global, que podrá evitar lo que ya Dios estableció en su palabra? Mire, y esta no es una palabra como para decir, como el sentido de mi corazón para dar esta palabra es que nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Que debemos ser como las vírgenes prudentes, como las vírgenes sensatas. Que tenemos, el pecado no es desagradable, es agradable a los ojos. De lo contrario, Eva, no, pues que la gente dibuja con una manzana, yo no sé cuál sería el fruto, ¿no? Pero tenía que ser algo hermoso, agradable a los ojos. El pecado es así. Pero nosotros debemos estar apercibidos. Porque la tentación, hasta el mismo Jesús fue tentado, pero Él nunca cayó. La tentación llega, la tentación está. Pero el sentido la conclusión o el mensaje principal de lo que yo les estoy hablando hoy es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, porque Jesús ya lo hizo todo y lo hizo una sola vez. Ya no hay repetición, o sea, no se puede hacer más. Ya Él lo hizo y lo hizo una sola vez. ¿Y Él qué demanda de nosotros?
Pues si ya lo hizo y lo hizo una sola vez, pues que nosotros debemos estar atentos a su palabra, obedecer a su palabra, porque como está establecido que los hombres mueran y después el juicio, ya sea, de nadie se va a escapar de eso. Pero el Señor cuando venga, la segunda vez que venga, va a venir a buscar a los que les estamos esperando, entre las cuales yo quiero estar. Amén. ¿Usted? Yo quiero estar allí. Y quiero concluir con Mateo capítulo 7, versículo 24. La obediencia a Dios y a sus palabras. De verdad que el Señor todos estos días ha estado hablando mucho acerca de la obediencia a Dios y su palabra. Dice en Mateo capítulo 7, 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, sensato, que construyó su casa sobre la roca. Y en Lucas capítulo 11, 28 dice, dichoso, contestó Jesús, todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No podemos seguir siendo oidores olvidadizos. Que salimos de aquí y al día siguiente no nos acordamos ni qué fue lo que predicaron. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a salvar. La palabra de Dios puesta en nuestros corazones para ponerla por obra es lo que nos va a salvar.